Buenos días, mi nombre es Orlando Rojas Rola. Soy estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo San Antonio de los Altos, Escuela de Derecho, enmarcado en la actividad sumativa número 3 de la materia Derecho del Trabajo a 3, facilitado por la profesora Jennifer del Valle. Vamos a tratar el tema de la actividad laboral y conflictos colectivos en Venezuela, orientado específicamente hacia los profesores y el personal médico venezolano. Sin más preámbulo, vamos a verificar la siguiente agenda. Como agenda tenemos entonces una breve introducción al tema, luego vamos al cuerpo del trabajo que viene a ser el desarrollo y por último tendremos una reflexión final. De introducción es preciso acotar que el salario mínimo en Venezuela ha sufrido una drástica devaluación debido a la hiperinflación, como todos conocemos, lo que ha impactado severamente en el poder adquisitivo de los trabajadores. De acuerdo con los datos de la Federación Venezolana de Maestros, FBM, el salario promedio del sector público en Venezuela es alrededor de $30 mensuales, una cantidad lógicamente que es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de alimentación, vivienda y salud. Estos hechos han generado una ola de protestas y conflicto laboral en los últimos años. Entre los sectores más afectados tenemos que se encuentran los trabajadores de la salud y los trabajadores de la educación, quienes exigen mejoras salariales y condiciones de trabajo más idóneas, lógicamente. Los conflictos colectivos entonces laborales en Venezuela se fundamentan, cabe acotar, en nuestra Constitución de la República Bolivariana y se encuentran regulados por la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, la LOT, la cual fue promulgada en el año 2012 como una reforma. Esta ley nos define lo que son los procedimientos para la resolución de estos conflictos, los cuales pueden surgir por diversas causas, como la negociación de convenciones colectivas, puede ser el reclamo de derechos laborales o la oposición a medidas que afectan a los trabajadores. En este sentido, la presente exposición o disertación tiene como objetivo fundamental analizar estos conflictos laborales actuales en Venezuela en torno a los salarios de los trabajadores de la salud y la educación y sus medios de resolución establecidos o de solución establecidos en los marcos regulatorios. Dicha propuesta está constituida por los medios alternativos de solución de conflictos desde el punto de vista teórico. El estudio está orientado por la legislación laboral, el fundamento de todo esto, y la resolución de conflictos, el desempeño laboral, y la de evitar y la huelga. En materia, entonces, tenemos que los trabajadores de la salud y la educación han realizado diversas acciones de protesta para exigir sus demandas, incluyendo paros, huelgas, marchas y manifestaciones públicas. Estas acciones han tenido un impacto significativo en el funcionamiento de los servicios de salud y educación del país. Todas estas acciones conllevan una serie de sustentos y efectos jurídicos en el ordenamiento legal venezolano. El sector educativo fue el que más, podemos decir, protestó, un 46 de acuerdo a las estadísticas del fondo que mencionamos de trabajadores, la Federación de Trabajadores, el 46.63% se debió a los trabajadores de la educación, seguido del personal sanitario, el cual abocó un 17.02% de esas manifestaciones existentes, cuyas quejas se expresaron en su mayoría en Caracas y los estados Bolívar Sur y Lara Oeste. Las dinámicas laborales en Venezuela, al igual que en cualquier otro país, se ven envueltas en la constante interacción entre los intereses de los trabajadores y los empleadores. En este contexto surgen entonces los conflictos colectivos laborales, situaciones donde un grupo de trabajadores se une para defender sus derechos o intereses frente a su empleador o a una decisión que consideran lesiva, que puede ser empleador ya sea privado o del Estado en el caso de la mayoría de los trabajadores de la salud y la educación. La ley orgánica entonces del trabajo, las trabajadores y trabajadoras, la LOT, eh, ha empleado en este aspecto una postura importante, ya que se convierte en ese instrumento jurídico que regula estos conflictos, ¿no? Estableciendo mecanismos para su resolución pacífica y garantizando de esta manera el ejercicio de los derechos laborales. Como referencia podemos decir que el tratadista mexicano
Mario de la Cueva, citado por Corral en 1998, indica que los conflictos desde el punto de vista del derecho laboral son estas, vienen a ser las diferencias que se suscitan entre los trabajadores y los patrones, solamente entre aquellos o únicamente entre estos en ocasiones y con motivo de la formación, modificación o cumplimiento de las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, afirman que un significativo número de países clasifican los conflictos laborales en dos grupos, básicamente. En este aspecto, la LOT, porque nuestra LOT distingue dos tipos de conflictos colectivos. Tenemos el conflicto de intereses inicialmente. Estos conflictos surgen cuando existe una discrepancia entre las partes en cuanto a las condiciones de trabajo, como el salario, las prestaciones sociales, jornada laboral, descanso vacacional, etcétera. Y también existen lo que son los conflictos colectivos de derecho. Estos conflictos se presentan cuando hay una violación o desconocimiento de un derecho laboral consagrado en la ley de esa manera. El mecanismo por excelencia para prevenir o resolver los conflictos viene a ser la negociación. ¿Okay? Y en base a ello, entendida en la ley orgánica del trabajo, los trabajadores de la trabajo en la LOT, como la facultad de dirimir directamente las diferencias sin recurrir a las autoridades o órganos jurisdiccionales. Pero cuando ésta se bloquea, puede ser necesario recurrir a la conciliación o al arbitraje como mecanismo alternativo. Tales efectos, entonces, la LOA establece diversos mecanismos para la solución pacífica de estos conflictos colectivos, los cuales se agrupan en dos categorías. Tenemos lo que es la autocomposición, que viene en primer lugar por una negociación directa, que este es el mecanismo más común para resolver conflictos de intereses, lo cual consiste en el diálogo directo entre las partes involucradas con el objetivo de llegar a un acuerdo mutuo. La normativa aplicable se sustenta, es importante, en el artículo 471 y 474 de nuestra ley. Tenemos seguidamente lo que es la conciliación, en este caso un tercero imparcial denominado conciliador o inspector del trabajo, interviene en el conflicto para facilitar la comunicación entre las partes y ayudarlas a ayudarlas de esta manera a dar solución a esta situación. ¿Okay? Esto se sustenta en el artículo 479 y 480 de la ley. Tenemos por consiguiente la mediación, la cual es similar a la conciliación, pero el mediador tiene un rol más activo en la búsqueda de soluciones, ¿okay? Pudiendo proponer fórmulas de acuerdo a las partes. Dicho argumento se sustenta en el artículo 473 de la LOT. ¿Okay? Luego tenemos lo que viene a ser la heterocomposición, el artículo 482 de la LOT, en cuanto a la finalización del procedimiento colectivo, que es el arreglo entre las partes o la decisión de someter a la disputa o arbitraje, dará por terminado el procedimiento colectivo. Entonces tenemos de esta manera, en primer lugar, lo que es el arbitraje, en el cual un árbitro puede ser una persona natural o jurídica, la cual es designada por las partes o un tercero para resolver el conflicto en materia, digamos que vinculante. Tenemos lo que es la decisión judicial. Si las partes no logran resolver el conflicto a través de los mecanismos anteriores, pueden acudir a un tribunal laboral para que éste dicte una sentencia sobre el caso. Asimismo, tenemos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 92, establece que todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y sector privado tienen derecho a la huelga dentro de las condiciones establecidas en la ley. A este respecto, según el autor Cochenzo, en el año 2017 establece o define la huelga, que es el último, o define en base hacia la huelga como el último recurso que tienen los trabajadores para defender sus derechos cuando los mecanismos de solución pacífica han fracasado. En este aspecto, la LOT establece una serie de requisitos y procedimientos para la declaratoria y desarrollo de una huelga con el objetivo de garantizar el derecho de los trabajadores a la huelga, pero también proteger los intereses públicos y el derecho al trabajo de otros. Asimismo, entonces, para que una huelga pueda ser declarada, se deben cumplir los siguientes requisitos. Podemos mencionar en el artículo 487 de la LOT. Además de ello, se debe haber agotado los mecanismos de solución pacífica. Los trabajadores deben haber agotado previamente todos estos mecanismos de autocomposición y heterocomposición que hemos mencionado establecidos en la LOT. Se debe haber ejecutado la votación secreta y mayoritaria. La decisión se declara la huelga debe ser tomada en una asamblea general de trabajadores mediante votación secreta y por mayoría absoluta de los presentes. Y por último,
la comunicación formal al patrono de la decisión de ir a huelga debe ser comunicada formalmente a este patrono con al menos unos 10 días de anticipación, especificando los motivos de la huelga y las peticiones que tienen estos trabajadores. Cabe destacar que la LOT establece una serie de formalidades que deben cumplirse durante el desarrollo de la huelga. Entre ellas tenemos la designación de una comisión de huelga. Los trabajadores en huelga deben designar una comisión que los represente y se encargue de las negociaciones con el patrón. Garantizar servicios mínimos. Se debe garantizar de esta manera los servicios mínimos indispensables para la comunidad, como la atención médica, la seguridad pública, el suministro de servicios básicos, la prohibición de actos de violencia. Se prohíbe de esta manera el uso de la violencia a cualquier acto que ponga en riesgo la seguridad de las personas o de los bienes. ¿Okay? Este aspecto del artículo 492 de la LOT nos contempla que la huelga por su extensión o duración o por circunstancias graves que pongan en peligro inmediato la vida y la seguridad de la población, una parte de ella, aun cuando la Junta de Conciliación no haya concluido sus labores, el ministro o ministra del Poder Popular, con competencia en materia de trabajo, mediante resolución motivada, dará por terminado, que es importante, el procedimiento conflictivo. Por tanto, la huelga se someterá a un conflicto de arbitraje obligatorio. Dicho mecanismo estará constituido por una junta de arbitraje formada por 3 miembros. Esta junta ostentará las atribuciones contenidas en el artículo 495 de la LOT. Además, el laudo arbitral tiene los mismos efectos que una sentencia judicial firme, lo que significa que es obligatorio para las partes y debe ser ejecutado. Las partes no pueden impugnar el laudo arbitral, salvo por vicios de nulidad expresamente establecidos en la ley, el artículo 496 de la LOT. Es de resaltar que con los casos de conflicto colectivo de trabajo, ministro o ministra del Poder Popular con competencia en materia de trabajo debe de esta manera hacer algún tipo de, ¿cómo se llama? Emitir una resolución motivada indicando las áreas o actividades que durante el ejercicio del derecho a la huelga no puedan ser paralizadas, ¿ok? Por afectar, como hemos dicho, la producción de bienes y servicios generales, de acuerdo a los artículos 483 y 484 de esta mencionada ley. Como reflexión final, podemos decir entonces que los conflictos laborales son una parte inevitable de las relaciones de trabajo, es algo intrínseco, ¿no? de la parte de esa interacción de las personas y en esa área de trabajo. Sin embargo, la existencia de un marco legal adecuado y la implementación de mecanismos efectivos para su resolución pacífica son fundamentales para garantizar el respeto de los derechos laborales, promover el diálogo social y contribuir con un clima laboral más estable y productivo. Por otra parte, la huelga entonces debemos considerarla como el último recurso que han tenido los trabajadores de la salud y la educación para defender sus derechos cuando los mecanismos de solución pacífica han fracasado. La LOT en este sentido establece, como hemos indicado, una serie de requisitos y procedimientos para la declaratoria y desarrollo de una huelga con el objetivo de garantizar el derecho de los trabajadores a la huelga, pero de también proteger sus intereses. Esto ha sido todo en cuanto a esta reflexión, a esta exposición. Sé que será de su agrado y espero todos tengan un excelente día.